Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, como usted pudo ver ahí en la primera parte, antes de que entrara yo en escena. El título de la palabra, del mensaje esta noche es el poder de la palabra. Y entonces quiero que leamos unos versículos, aunque el mensaje hoy va a estar centrado específicamente en Hebreos capítulo 4, versículo 12, pero vamos a hacer algunas precisiones antes de entrar en materia. Y yo quería que usted pensara un poco. Nosotros hemos venido hablando en todo lo que es la palabra de Dios estos días, en que es más que un libro, en que Dios Todopoderoso ha querido comunicarse con el hombre, y la forma en que lo ha decidido, que ha decidido hacerlo es a través de su palabra, a través de este libro que tenemos nosotros. Por eso los cristianos debemos ser reconocidos como personas del libro, estudiantes fieles de la palabra, por una sencilla razón, porque ahí encontramos el mensaje de Dios directo para nosotros. Ahora, hay algo que estos días he estado tratando de aprender y de aplicar en mi vida personal, y es que a veces uno tiene muchos conocimientos, a veces usted adquiere muchas cosas, y en la sociedad en que estamos, en las culturas en que nos encontramos en estos tiempos, sí que hay información. Ahora que estamos en cuarentena, bueno, esto ya está empezando poco a poco a soltar un poco las personas, entonces ya ha habido una cierta reactivación de la economía, y hay personas que ya están yendo a trabajar, etcétera. Pero los que todavía estamos en casa, y con mi esposa yo creo que nos va a tocar estar un buen tiempo todavía en casa, porque somos docentes y probablemente lo último que reactiven sea la educación en los colegios. Pero bueno, el punto que yo quiero ir es que ahora que estamos en casa, en cuarentena, sí que vemos la utilidad de las redes sociales, de Internet. Piense usted esto hace 40 años. No hubiera sido una locura, sin una posibilidad de trabajar o solucionar asuntos por Internet o dictar clases. No hubiera sido una locura. Pero esa misma facilidad de usted poder comunicarse, esa misma facilidad de usted poder acceder a la información a través de un clic. Usted se encuentra ahora es la biblioteca, ya no es biblioteca, ahora la biblioteca se llama Google, y en Google usted encuentra todas las respuestas que puedan haber, desde respuestas superficiales, malas respuestas, por ejemplo, Wikipedia, como unas muy buenas bancos de información en donde usted puede profundizar en un conocimiento. Y todo esto es positivo. El problema y el defecto es que estamos pasando de un concepto rápidamente a otro y a otro y a otro, y usted entonces hoy aprendió que esto es así, pero mañana ya aprendió otra cosa así, y estamos semana tras semana, día tras día. A veces el asunto es hora tras hora, adquiriendo y adquiriendo conocimientos, y el defecto, el problema de esto es que las personas no profundizan en las cosas que saben. Entonces decía alguien que lo importante no es la cantidad del conocimiento, sino la calidad del conocimiento que tengamos. Y entonces se habla de un concepto, del concepto de la profundidad en el conocimiento, y es no simplemente pasar por encima de las cosas, sino tomar el tiempo necesario para profundizar en ese conocimiento a tal punto que no se olvide y que sea asimilado en la mayor cantidad posible en nuestras mentes. Y entonces ahora sí, ahí se puede decir que conozco y que sé algo. Bueno, ese es uno de los defectos que tiene, o lo que puede sucedernos a nosotros si estamos metidos en este mundo de las redes sociales como estamos metidos, y es que recibimos un curso. Ahorita usted encuentra en YouTube, ahí están las propagandas domésticas. Hace unos años yo hice unos cursitos de algo que son gratuitos a propósito, y entonces yo estudié por ahí algo de lógica, algo de filosofía que me interesaba, y entonces son cursos gratuitos que le dan a usted en Internet y duran 2 meses, 3 meses. Eso es su responsabilidad. Pero estamos adquiriendo tantas cosas, y bueno, y de tanto que estamos adquiriendo y aprendiendo, ¿qué realmente está quedando en nuestras mentes? ¿Qué realmente está quedando aquí? Eso hablando de conocimiento, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, el problema tiene que ser todavía examinado más a profundidad, porque escuchamos muchas predicaciones, escuchamos muchísimas enseñanzas, y realmente de esas, cuántas quedan aquí y cuántas llegan al corazón y cuántas transforman nuestra vida. Alguien por ahí confesaba y decía que, bueno, yo estoy en el culto ahí en Bendición Abundante a las 8 de la mañana del domingo, pero apenas se termina, como termina a las 9:15, pues entonces me pongo a rastrear y busco por ahí otro, y entonces otro busca por allá otro, y entonces entre semana están buscando en YouTube o etcétera, etcétera, en diferentes lugares, y están recibiendo muchas enseñanzas, muchas predicaciones, y la pregunta es, ¿y de todo eso que está escuchando,
qué realmente está quedando aquí, qué está pasando al corazón y qué se está aplicando. Quiero que usted piense un momento en estas cosas que he mencionado y leamos ahora sí Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bueno, voy a leer desde el 11 hasta el 13, pero ya saben, el que vamos a usar central hoy es el versículo 12 y entonces préstenme mucha atención. Dice ahí el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sigue el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es el contexto que rodea el versículo que hoy vamos a estudiar? El versículo 12. El autor del libro de Hebreos, entonces ha venido hablando acerca de la experiencia que tuvo Israel allá recién salidos de Egipto, y entonces llegaron un momento en que pues les dio sed, estaban atravesando un desierto y empezaron a murmurar en contra de Moisés, en contra de Dios mismo. Dios nos trajo aquí a morirnos, Dios nos trajo aquí a sufrir, vamos a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Moisés pues habla a Dios obviamente, y Dios responde y dice: este pueblo, ¿qué sucede con este pueblo? Y sale agua de la roca, y ese lugar se llamó Meriba, el lugar de la rencilla. ¿Por qué? Porque el pueblo habló contra Dios, murmuró de Dios, pero no fue suficiente, sino en otro lugar. Después, cuando usted recuerda lo que sucedió con los 12 espías, ellos entraron, vieron la tierra prometida, pero cuando llegaron, en lugar de ir con fe que vamos a conquistar, llegaron fue con un mensaje de tragedia, con un mensaje de no podemos, con un mensaje de incredulidad, esto es imposible, nos trajeron aquí para matarnos. Y otra vez se levantó una murmuración, y entonces Dios dijo, y eso está en un salmo mencionado, pero usted lo puede ver en el libro de Éxodo y en Números. Y está, entonces Dios dice: a esa generación ustedes no van a entrar a la tierra prometida, sino que van a dar vueltas, y hasta que no muera cada uno de ustedes no van a entrar. Y entonces ahí usted puede ver en el capítulo 4 cómo el autor del libro de Hebreos menciona esto. Y entonces desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 13 del capítulo 4 se habla precisamente de esto. Entonces les dice: procuren ustedes entrar en el reposo, porque el pueblo que no fue, que fue incrédulo y que no creyó en el mensaje, no entró. Ese es el contexto que rodea un pueblo que escuchó la palabra de Dios, un pueblo que vio los milagros de Dios, pero tuvo un corazón duro, endurecido. Y entonces aquí hay dos palabras que tenemos que tener muy en cuenta esta noche: oír y endurecer el corazón. Esas dos palabras son importantes. Este pueblo oyó, pero dejó que su corazón se endureciera, y por lo tanto no entraron al reposo de Dios, no entraron a la tierra prometida. En eso, ese es el contexto que rodea el versículo 12, que es el que vamos a mirar esta noche. Y antes de fijarnos en 5 cosas que hacen poderosa la palabra de Dios, yo quiero que usted piense en esto. Mire, algo que tiene que cuidar el cristiano es precisamente endurecerse, que su corazón se endurezca, permitir que su corazón se vuelva duro. Sabe, a veces tanto que escuchamos, pero nada de eso que aplicamos nos vuelve duros de oír, nos cierra los oídos, nos endurece el corazón, genera una costra ahí que hace que simplemente lleguen ahí, reboten la palabra y como que no suceda algo profundo. No es, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de cada uno de nosotros no permitir que nuestro corazón se endurezca. Por eso ahí en el versículo 11, el autor del libro de los Hebreos dice: procuremos. Y él lo coloca desde una perspectiva: háganlo, ustedes son los que tienen que hacerlo, ustedes son los que tienen que esforzarse. Dice: entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, de reprobación, de no entrar a la tierra prometida. Y a mí me preocupa mucho, mi querido hermano, que a veces nosotros estamos escuchando muchos mensajes, muchas predicaciones, y salimos de la iglesia
con un conocimiento, supuesto conocimiento, pero no pasa nada en nuestras vidas. Entonces las personas reciben y reciben enseñanza y el domingo, escuché el domingo esto y aleluya, amén, pero no ha pasado de quedarse aquí en su mente, sino que su corazón está vacío, su vida queda vacía, no hay una aplicación y eso también es endurecer el corazón paulatina y progresivamente. Hay personas que a medida que van pasando el tiempo en la iglesia, van pasando los años y ellos ya conocen muchas cosas de las escrituras, ya conocen muchas cosas de la palabra de Dios, ya son veteranos en la iglesia y pues realmente uno después de muchos años en la iglesia no va a encontrar nada novedoso que le prediquen porque la palabra de Dios es esta y pues si algo novedoso uno puede tener más bien susto que le estén predicando cosas extrañas y herejías. Y entonces esas personas ya como que se sientan en el auditorio, en la silla y como que ya, amén, sí, y no juzgan y no piensan, bueno, ¿qué me está diciendo Dios? Sino que ahora es, ¿cómo lo dijeron? No lo dijeron bien, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Empieza a ver es otra clase de actitudes en lugar de la correcta frente a la palabra de Dios. Esto es muy importante porque ahorita vamos a mirar 5 cosas, ya le mencioné esto, de lo que hace poderosa la palabra de Dios y en las cuales hay que tener mucho cuidado, sobre todo nosotros, hacernos responsables de esto. También veo que hay muchos cristianos que deciden ignorar mensajes directos, palabras directas de Dios. Y entonces Dios dice, no hagas esto o haz esto, y ellos se hacen los de los oídos sordos. De alguna manera deciden pasar por alto y entonces no obedezco esto, o no estoy de acuerdo con esto, o no me parece aquello, y entonces empiezan a permitir que su corazón se endurezca, buscan justificaciones, excusas, argumentos para no obedecer la palabra de Dios, y como resultado su corazón sea endurecido. Qué lamentable es que alguien, una persona, escuche un mensaje, escuche la palabra de Dios y su vida haya quedado como si haya escuchado un discurso de cualquier político o de cualquier persona. Es más, a veces como que las emociones de ellos se mueven más profundamente cuando escuchan el discurso de un político o un discurso emotivo de alguien que cuando la palabra de Dios es proclamada y es promulgada. Quiero que piensen estas cosas y miremos ahora 5 cualidades que hacen a la palabra de Dios poderosa y entonces vamos a entrar en materia y fíjese la primera cosa, dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Lo primero que dice aquí el autor de Hebreos es que la palabra de Dios es viva y la palabra, este libro es poderoso, escúcheme, porque es palabra viva, porque es algo, escúcheme, que ha de cumplirse sí o sí. Algunos pensarán que lo que se escribió para el Antiguo Testamento, lo que se escribió hace tanto tiempo, por ejemplo, de entrar en el reposo, como se dice aquí al pueblo de Israel, eso ya sucedió hace antaño, eso no ha de servirnos a nosotros para nada, pero aquí el autor de Hebreos precisamente les está diciendo, hay un reposo, se dice, hoy, escúchenme, hoy, oigan la palabra para que entren al reposo de Dios. La palabra de Dios es viva, permanece vigente, es real. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pasarán el cielo, pasarán la tierra, pero mis palabras no pasarán. Es más, él enfatizó, no dejará de cumplirse ni siquiera una tilde de lo que se ha dicho en la palabra de Dios. Es real, es viva. Como palabra viva, entonces tiene unas implicaciones directas y reales para nosotros. Usted no puede pensar, usted no puede imaginarse que todo el mensaje o que alguna parte del mensaje de Dios no tenga que ver nada con usted. Todo tiene que ver con nosotros porque es vivo. Y eso es algo que hace poderosa la palabra de Dios, que un libro que fue escrito, terminó de escribirse hace 2000 años y que tiene registro histórico de que los primeros libros se pudieron haber escrito hace 3000 años aproximadamente, hace mucho, mucho tiempo, todavía tenga vigencia y sea real para nosotros. ¿Cómo es que la historia de un joven que fue esclavo en Egipto, rechazado por sus hermanos, todavía nos puede enseñar cosas a nosotros y alimentar nuestra vida espiritual? Eso es por una sencilla y simple razón, porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué cuando usted escucha un mensaje y usted ha prestado toda la atención debida y el Espíritu Santo ha confirmado ese mensaje en su corazón de tal manera que usted se siente confrontado, quebrantado ante esto y usted no tiene más que rendirse y postrarse
cuando ha leído un versículo o ha escuchado la proclamación del mensaje de Dios, todo esto tiene una razón, porque claro, el Espíritu, Dios está obrando ahí, pero también porque la palabra es viva, porque la palabra es real, no ha perdido su vigencia. Fíjense en algunas cosas importantes. Cuando los apóstoles escribían a las iglesias donde inició el evangelio, entonces les escribían para situaciones que eran difíciles, se meterán entre ustedes falsos maestros, les dirán que les enseñarán cosas que no corresponden, los llevarán por aquí. Se decía, por ejemplo, se escribió hace mucho tiempo que habrán hombres que se dirán siervos de Dios, pero en realidad serán siervos de su vientre, se amarán a sí mismos y querrán hacer negocios con la fe. Y la realidad es que usted ve eso hoy día y uno dice, ¿pero por qué? Porque la palabra de Dios es viva, porque es vigente, porque es real, porque todavía el mensaje que fue dicho hace tanto tiempo es necesario. Dicen algunos que probablemente uno de los libros más antiguos de la Biblia es el libro de Job. No se saben datos precisos de cuándo se escribió, pero por lo menos su temática y el momento en que se desarrolló todo el drama del libro de Job, se cree que fue en la época de los patriarcas, o sea, por allá en Abraham, Isaac, Jacob, muchísimos años atrás. Y entonces dicen que ese libro se escribió hace tanto tiempo y como un libro tan antiguo es tan vigente precisamente frente al mal, frente al dolor, frente al sufrimiento, precisamente para entender cómo es que Dios tiene el control de todas las cosas, cómo podemos ver que hay encima de nosotros una batalla cósmica que se da por el honor de Dios y no es porque Dios esté a punto de perderla, no, simplemente nosotros estamos en una situación en la que Satanás quiere demostrar, entre comillas, usted ya sabe que no va a poder, que nadie ama a Dios por su gloria, sino por sus beneficios, pero nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para demostrar que le amamos a Él, aunque Él nos quitara los beneficios. Tan vigente y tan real es eso. Hoy que estamos en estas situaciones y que hay escasez económica, cuando leemos precisamente a Habacuc, aun cuando la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto y los labrados no den mantenimiento, aunque no hayan vacas en los corrales y las majadas, las ovejas desaparezcan, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Qué tan necesario y tan vigente es esto? Pero eso fue escrito hace muchos años, más de 2000 años atrás. ¿Esto por qué se da? Porque la palabra de Dios es viva. Pero en segundo lugar, quiero que se fije usted que la palabra de Dios es poderosa porque es eficaz, porque hace aquello para lo cual fue dada. Y entonces, la palabra de Dios, usted tiene que tener algo muy en cuenta, y es que siempre cumple su función. Ya lo dijo Dios por medio del profeta, mi palabra irá y no volverá vacía, ella trae, ella cumplirá su función, ella hará lo que tiene que hacer, hermano. Mire, y hay dos funciones que yo quiero que usted se dé cuenta en la palabra de Dios. Siempre cumple la función, no se limita y no puede usted solamente pensarla en las personas que se convierten. No, en realidad la palabra de Dios cumple su función 100%. ¿En qué sentido? Primero, en que trae convicción de pecado. Claro, cuando las personas escuchan la proclamación del mensaje y este llega a su corazón por gracia de Dios, porque es Dios el que toca los corazones de las personas para que reciban la palabra, entonces son convencidos de su pecado, se postran, se humillan ante Dios y se arrepienten y vienen entonces a integrarse en la familia de Dios y a convertirse en cristianos. Dios y la palabra ha hecho aquello para lo cual estaba hecho. Cumple su función. Pero también los incrédulos cumple su función, claro, porque cuando la escuchan y no la reciben, cuando la escuchan y no obedecen a su mensaje, cuando se llenan de soberbia en contra de la Biblia, cuando sacan argumentos en contra de la palabra de Dios, cuando hay hombres que la leen y en lugar de encontrar a Cristo en ella encuentran los argumentos y las justificaciones para ser tiranos o para abusar de otras personas, también está cumpliendo su función. ¿Cuál? La de condenar al hombre por la misma palabra. Bien lo dijo el apóstol Pablo, en unos la predicación es un olor de vida y en otros la predicación es un olor de muerte. Terribles y duras palabras, pero reales. Algunos en la palabra de Dios, en su poder, traerá la transformación, la vida, y es que la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesús, escudriñen las escrituras porque en ellas está, os parece que encontrarán la vida eterna y ellas dan testimonio de quien, de mí, decía el Señor Jesús. Cuando esto es real, las vidas de las personas cambian, se transforman,
Son cambiadas total y radicalmente. Lo que eran antaño, lo que eran en su pasado, ahora es diferente. Hay una canción que cantamos en la iglesia hace muchos años que me gustaba muchísimo, muchísimo. Decía, desde que estás aquí todo es diferente. Oye, esa canción es muy bonita, un día la cantaré otra vez, porque eso es lo que es la vida cristiana. Y cuando Dios tocó nuestro corazón por medio de su palabra, todo cambió. Pero para otros la palabra se convierte en una condenación. Ellos no van a poder estar ante la presencia de Dios y decir, no, yo nunca escuché. Ellos van a decir, Dios va a decir, tú escuchaste, pero nunca quisiste obedecer. La palabra de Dios cumple su función. Es eficaz, hace lo que tiene que hacer. Yo sé que usted ha sido confrontado en alguna enseñanza, en algún momento de estos o de esta cuarentena o antes en el auditorio o en algún momento usted ha sido tocado por la palabra de Dios y eso lo ha llevado precisamente a rendirse. Sí, porque ella siempre cumple su función. No es inútil. A unos para vida, a otros para condenación. A unos los convence de su pecado, a otros simplemente los lleva a estar más sumidos en su ignorancia. Terrible, terrible destino es para aquellos que no reciben la palabra de Dios y por ese mismo testimonio de haberla una vez escuchado, ahora son más responsables, ahora son más culpables ante el trono. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Penetra profundamente. Mire lo que dice el versículo ahí, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Fíjese lo que está diciendo ahí el autor. Y entonces él está dando unas imágenes para entender esto. Y entonces primero habla de una espada y él hace una comparación. Una espada que tiene un solo filo no es igual de eficaz a una espada que tiene dos filos. Pues imagínese una espada con un lado romo, con un lado que no tenga filo y un lado que sí no va a tener la misma eficacia al momento de, pues en una guerra, hablemoslo así, de atacar al enemigo que una espada de dos filos. Para donde usted blanda la espada derecha o izquierda, habrá siempre muertos, pero cuando es una sola, una espada con un solo filo, no tiene la misma eficacia. Está diciendo precisamente esto, que la palabra de Dios es poderosa porque como una espada de dos filos puede penetrar absolutamente cualquier cosa. Y él refuerza esta imagen al decir lo siguiente, dice, parte del alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos. Yo quiero que usted comprenda que es que la palabra de Dios no tiene limitaciones en su capacidad de penetrar en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres. Una de las cosas que hacen a la palabra de Dios poderosa es que precisamente transforma y llega a lo profundo del corazón. ¿Sabe por qué hay muchas personas que rechazan la palabra de Dios? Simplemente porque se sienten juzgadas, porque no pueden aceptar lo que la Biblia dice de ellas. No lo pueden aceptar. No pueden comprender que la Biblia, por ejemplo, en el modelo humanista, en el modelo que se desarrolló en el Renacimiento, en donde el hombre ahora es grandioso en el sentido que puede hacer grandes cosas, su mente y su capacidad intelectual le da la posibilidad de crear grandes cosas y entonces algunos empiezan a ver en el hombre toda la posibilidad y capacidad para hacer de este mundo lo que quisiera. Ese ideal, cuando usted va a la Biblia, encuentra que está perdido. Solamente leer en los primeros capítulos, Génesis capítulo 3, ya aterriza a la humanidad que está en pecado, que está condenada a la muerte, que está sujeta a sus pasiones y debilidades. Y toda la Biblia va a repetir la misma historia. Pero el hombre todavía cree que tiene muchas posibilidades. El hombre cree que todavía algunos, bueno, creen que todavía tienen y que son la medida de todas las cosas. Eso es, ¿no? Y no reciben la palabra precisamente porque va diciendo la verdad. El hombre es malo y puede ser más malo y más perverso cada vez más. Y eso no lo quieren aceptar, ¿no? Y la palabra tiene ese poder de penetrar a lo profundo. Y entonces dice aquí, parte del alma y el espíritu, y entonces algunos eruditos estudiosos se refieren que cuando están unidas estas dos palabras, entonces está hablando de los sentimientos y la capacidad intelectual. Y entonces, si nosotros podemos comprender la capacidad de la palabra de Dios, es que ningún sentimiento ni cosa intelectual, voluntad puede resistirse al poder de la palabra de Dios. Y es cierto, hermano, es cierto.
Cuando la palabra de Dios es promulgada, cosas poderosas suceden. Hace muchos años yo escuché un testimonio y cuenta la historia que un hombre, eso fue hace mucho tiempo, estaba buscando a otro como para hacer algo malo y entonces empezó pues, a tomar y se paraba esperando a la persona como que la que iba a hacer algo malo y ya no estaba en sus cinco sentidos, pues estaba tomado, no sé hasta qué nivel estaba tomado, pero bueno, mientras esperaba empezó a llover y entonces decidió meterse a la iglesia que estaba ahí para no mojarse mientras esperaba a lo que tenía que hacer porque iba a hacer algo malo. Y estando ahí, no en sus cinco sentidos, no en su capacidad total, empezó a escuchar el mensaje, empezó a escuchar la predicación y el milagro maravilloso es que Dios transformó esa vida, Dios tocó a ese hombre y por encima de cualquier borrachera o de cualquier cosa, ese hombre fue tocado por la palabra de Dios y se convirtió en un cristiano tremendo. ¿Qué hace eso? ¿Qué libro hace eso? No es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que la hace poderosa, penetra lo más profundo. Y se refuerza esta idea hablando de las coyunturas y los tuétanos. Nada tiene la capacidad de resistirse al poder inquisitivo de la palabra de Dios. Absolutamente nada. De ahí que sea muy importante que usted la lea con detenimiento, con calma, con toda la atención. ¿Por qué? Porque usted entonces va a ser reflejado ahí en la Biblia, se va a mostrar quién es usted. Y mire el siguiente punto, el número 4 de lo que es la palabra de Dios, sigue diciendo ahí el versículo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, la cuarta cosa por lo cual la palabra de Dios es poderosa es porque conoce los motivos de nuestro corazón. El hombre puede engañar a otras personas, el hombre puede decir a todos, no, yo lo hago por una buena manera, no, es que mi intención no es esta, no, es que mi forma no es esta, pero cuando llega a enfrentarse a la palabra de Dios, definitivamente nada queda oculto porque es solo él ante la palabra de Dios y ahí estamos completamente desnudos. Es como un rayo que atraviesa absolutamente todo. No sé si usted ha visto, estoy seguro que sí, en esos programas de alerta a aeropuerto, etcétera, en donde están esos que van a llevar drogas y los pasan por un escáner y ahí se le ven los huesos y todo eso, los dientes ahí, y si tienen drogas, pues se ven las ¿cómo se llama eso? Bueno, lo que se comen, esas cosas, las cápsulas de droga, y ahí se ven, bueno, la palabra de Dios en una mayor capacidad, multiplique eso a la n potencia, X, multiplíquelo, la palabra de Dios hace exactamente lo mismo. Es como un escáner que llega a lo más profundo y no solamente de nuestro cuerpo, no, nuestro corazón, de las intenciones del corazón. ¿Quién puede conocer el corazón del hombre que es engañoso? ¿Quién lo puede conocer? Bueno, la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar hasta allá y hacer evidentes las más profundas intenciones. Considere un momento esto. El Señor Jesús le dijo en su época, a los que lo seguían, a los fariseos y todos los que lo escuchaban, oísteis que fue dicho, esos son los versículos de Mateo capítulo 5, no cometerás adulterio. Bueno, entonces la excusa que tenían ellos era, nosotros no cometemos adulterio simplemente porque físicamente no hay un acto con otra mujer que no sea nuestra esposa. Y ellos se creían que estaban cumpliendo bien el mandamiento. No, pues no cometemos adulterio. Pero el Señor Jesús va precisamente a lo más profundo, a las intenciones del corazón, a donde la palabra penetra, lo más profundo. Pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer, ¿en donde en su corazón o en su mente, cualquiera que haga esto allá en lo profundo, aunque no implique un acto físico, aunque no haya un contacto, un toque, ya adulteró con ella. Y entonces ahí son confrontados absolutamente todos, porque ya no es lo que ven que hago, sino lo que pienso, lo que hay allá profundo, lo que me motiva. Hay muchas cosas que nosotros hacemos no porque realmente estemos buscando la gloria de Dios, sino porque en nuestro egoísmo queremos promocionarnos y entonces nos colocamos ahí, es por servir a Dios o porque no es para la honra y gloria de Dios, pero la realidad a veces es allá oculta. ¿Y quién revela eso? La palabra de Dios. En ese momento en otra historia, estaba la mujer adúltera y estaba el Señor Jesús, dice que estaba escribiendo en la tierra y se la presentaron
Maestro, ¿qué hacemos con esta que fue hallada en adulterio? La ley dice, Moisés dice que la tenemos que apedrear. Y la respuesta del Señor Jesús no fue a las apariencias, fue la palabra de Dios que penetra ¿a dónde? Al corazón. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que todos fueron dejando a la mujer, tirando sus piedras y apartándose, porque fueron confrontados con la realidad más profunda de las personas. Allá, el corazón, la palabra de Dios es poderosa porque puede discernir absolutamente todo. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué no hizo lo que hizo? La palabra de Dios puede darnos a conocer esas cosas. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que hay cosas que solo salen en la medida que nosotros estemos en la presencia de Dios. Y entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más conscientes seremos de cosas ocultas y profundas que tenemos allá. Bueno, usted necesita meterse en oración, claro, en ayuno también, y en un conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque hay cosas allá ocultas que usted no sabe que tiene, pero que están allá. Y la palabra de Dios la revela. El apóstol Santiago decía que la palabra de Dios es como un espejo. Nosotros somos como reflejados en ese libro. Y cuando nos miramos ahí, entonces sabemos exactamente quiénes somos. El espejo nos permite arreglarnos, ver si tenemos una cosa aquí rara, el peinado como lo tengo. Ay, mire esto que me salió aquí, esto aquí. Bueno, la palabra de Dios es exactamente eso, pero no en lo físico. Eso es algo superficial. En el corazón, en lo profundo, en lo profundo. Eso es. La palabra de Dios es poderosa porque puede llegar a lo más profundo de tu corazón. Y finalmente, la palabra de Dios es poderosa porque es el medio que Dios ha decidido utilizar para relacionarse con nosotros. Y eso lo dice el versículo 13. Ahí dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y entonces el apóstol está hablando aquí de algo, de una realidad. Nada hay oculto ante Dios. Bueno, y el versículo 12 decía, la palabra de Dios revela absolutamente todo lo que es el hombre. Muy bien. Dios ha querido, escúcheme, esto es muy importante, tratar con nosotros, relacionarse con nosotros, hablar con nosotros por medio de su palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Léase un capítulo de la Biblia. Entienda un capítulo de la Biblia. No busque que alguien por allá le profetice una cosa extraña. No, no, no. Aunque no negamos que pueda existir una profecía y no negamos que el Espíritu Santo pueda usar a personas para hacerlo. El primer método y el más seguro es la palabra de Dios. Bien lo dice el apóstol Pedro. La palabra profética es más segura la que está en la Biblia, en las Escrituras. Acérquese a ella. ¿Quiere que Dios le dé una solución? ¿Quiere que Dios le dé una esperanza? Lea la palabra de Dios. Léala. También hay algo importante, mire, la palabra de Dios es el medio que Dios usa para relacionarse con los hombres porque Dios decidió, y esto es algo muy importante, salvar a la humanidad, salvar a los hombres por la predicación. Dios puede utilizar otros métodos, Dios podía hacerlo de otra manera, pero decidió utilizar la predicación, la proclamación del mensaje, y no que sea un predicador profesional el que lo haga, no usted cuando evangeliza a alguien se convierte en un vocero, en un predicador de la palabra de Dios, y Dios ha decidido salvar a los hombres por medio de la palabra. Así es como Dios decide relacionarse con nosotros. ¿Que la palabra es poderosa? Sí, hermano, es poderosa. Es increíble que muchos, hablando en este sentido, y eso ya es una reflexión y una aplicación que tenemos que hacer, es increíble que muchos estén buscando dirección en un canal de YouTube o en un canal de, bueno, ahorita Facebook, en una predicación de Facebook Live, y ay, a ver qué dice el pastor. No, perdón, hermano, claro, usted tiene sus pastores, nosotros hemos sido comisionados por Dios para proclamar la palabra de Dios, esa es nuestra responsabilidad, y claro que usted pone su confianza, pero el cristiano no puede dejar su responsabilidad primaria, que es yo tengo que ir a la leche espiritual no adulterada, yo tengo que ir al libro directamente, yo tengo que ir allá. Eso es lo que no puede dejar de hacer el cristiano, evadir la responsabilidad de leer, evadir la responsabilidad de estudiar el libro porque mi pastor lo estudia por mí, porque mi pastor me predica bonito, porque mi pastor me envía mensajes todos los días. Eso no es el evangelio, y así es como no se nos ha enseñado a nosotros la sana doctrina, sino es como dice la escritura que debe hacerse. Por eso hay muchas personas que se dejan
mal dirigir, se dejan engañar, se dejan enredar de cosas que no son correctas, y entonces andan de aquí para allá, de allá para acá. Pero ¿por qué andan, como bien dice ahí Efesios, como llevados por cualquier viento de doctrina, veletas, llevados por cualquier viento de doctrina, y no se han fortalecido porque no han crecido en la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios es poderosa porque es la palabra de Dios, es lo primero. Pero la palabra de Dios es poderosa porque es viva, es porque es eficaz. La palabra de Dios es poderosa porque puede hacerte conocer realmente qué es lo que hay en lo profundo e íntimo de tu corazón. ¿Te crees perfecto? Lee algunos capítulos de la Biblia, lee algunos versículos de la Biblia, léela toda y te vas a descubrir que no eres para nada perfecto. ¿Crees que no vales nada? Lee la Biblia y vas a encontrar valor para tu vida. ¿Crees que nadie te ha amado? Lee la Biblia y vas a encontrar que alguien te ha amado y con amor eterno, y que estuvo dispuesto a dar su vida para darte vida a ti. La palabra de Dios es poderosa porque es real para nosotros hoy, es vigente. Es vigente. A través de ella usted puede conocer quién es. De esa manera usted entonces puede ser transformado a la imagen de Dios, que es la meta que tenemos. Mi hermano, yo los felicito a todos ustedes si son juiciosos lectores de la palabra. Yo los felicito a todos ustedes si son oyentes de varias predicaciones. Amén. Si ya nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y escuchan las enseñanzas, amén, las repiten, amén. Pero hermano, esto tiene que quedarse aquí. No puede quedarse solamente en una cosa acá. O algo que solamente entró por aquí y salió por acá y nada, no, no, no. Dejemos de acumular tanto conocimiento superficial y en verdad empecemos a aplicar cosas en nuestras vidas. Empecemos a aplicar cosas en nuestras vidas. Empecemos. Si es una cosa, bueno, una cosa pequeña, pero sabe más el que aplica una cosa y no el que sabe muchas y no aplica ninguna. Sabe más ese. Recuerden las palabras de Santiago. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores y no hacedores. No, la palabra de Dios es poderosa y puede hacer grandes cosas.